De Ecuador Inmediato Premium y su club de suscriptores. Gracias por estar con nosotros. Apóyenos su super chat, apóyenos este respaldo Ecuador Inmediato. Denos su clic, denos su like. A ver, denos su like. Estamos algunas personas ya unidas y me gustaría que contribuyan con nosotros con su super chat y también con su clic en el like que nos apoya, porque eso nos recomienda con los amigos de YouTube. De manera que no se olviden aquello, por favor. Gracias por acompañarnos. A ver, demos de contexto al asunto. La periodista cubana Alondra Santiago se estableció en Ecuador hace 19 años atrás. Y desde ese tiempo, amparada por una visa de unificación familiar, lo que le convierte en una visa de amparo, porque su madre se había nacionalizado ecuatoriana, Alondra Santiago se estableció en el país y continuó con su actividad. Ha venido destacando en el periodismo ecuatoriano y por lo tanto es una figura pública reconocida. ¿Qué pasó desde hace un tiempo atrás? Estoy hablándoles desde más o menos finales del gobierno de Lenín Moreno y su asquerosa traición, que muchos nos manifestamos públicamente en contra. Miren, tenemos derecho a decirlo y nuestro trabajo ante la opinión pública es expresar y exponer puntos de vista y criterios diversos, distintos, diferentes, críticos. Podemos y debemos hacerlo. Eso significó que Alondra Santiago se integra a esa corriente dentro de lo digital, estableció su propio programa, El Ingobernables, y me parece que fue realmente, gracias César, un saludo, gracias a usted muy gentil por su apoyo. Digo, en ese momento, Alondra Santiago fue parte de esa tendencia que somos algunos quienes hacemos el periodismo digital en forma crítica. Tiene todo el derecho. Yo he apreciado en algunos comentarios, le sigo con atención a la señorita Alondra Santiago, le presto la atención debida a sus comentarios y desde el año pasado, desde mediados del año pasado, ya noté una tendencia agresiva, xenófoba, que le criticaba a ella por cubana, por comunista según algunos, por izquierdista en otros casos. Crítica que ha sido extendida muchas veces a muchos de nosotros. A muchos se nos ha perseguido por ese pensamiento, como yo le denomino, humanista cristiano de izquierda, que es como yo me defino. La señorita Santiago nunca se ha definido así, pero ella mantiene un espíritu crítico que tiene todo el derecho. Ya se hablaba de quitarle la visa desde finales del año pasado. No estoy hablando de más. Revisen cierto tipo de comentarios, de tendencias en el Twitter sobre todo, ahora X, que exigían, clamaban porque Alondra Santiago debe salir del país. Luego vino lo del himno nacional. Yo les voy a ver si es que al final del, Esteban, tenga la bondad, prepárelo, al final de este programa vamos a presentarles nuevamente mi editorial sobre el mal uso del himno nacional y hay toda una historia humillante. Pero claro, la señora Alondra Santiago hizo presencia con un editorial en el que yo creo que yo tengo la impresión de que no midió en equilibrio las proporciones de lo que debía haberse hecho. Porque así como hay gente que aprecia sus comentarios y lo que hizo con el himno nacional, hubo gente que se resintió. Y lo que generó fue una tendencia de odio y de división en el país, sí. Y afloró lo peor de muchos ecuatorianos, porque ahí sí estallaron los xenófobos, los racistas, los discriminadores, los exclusionistas, la gente que se sentía con derecho a insultar y ofender. Y entonces eso tampoco es aceptable. Alondra Santiago ya no está en el Ecuador, salió el día jueves de esta semana, una vez que le habían procedido a retirar su visa y en este momento está fuera del país.
He planteado todo este antecedente con el fin de escuchar, ahora sí, el criterio del señor doctor Carlos Soria, a quien le agradezco la gentileza de estar con nosotros, para que me defina cuál es la situación, este momento de la señora Alondra Santiago. Doctor Soria, qué honor tenerle con nosotros. Muchísimas gracias, Francisco. El honor es todo mío y un saludo grande a la audiencia. A ver si podemos aclararle un poquito el audio, ¿cómo estamos? ¿Sí? Esteban, un poquito mejor. ¿No? No sé si se me escucha. Buenas tardes. Ahí sí, mucho mejor. Ahí estuvo mucho mejor. Correcto. ¿Cuál es la situación de Alondra Santiago, Carlos Soria? Bueno, Alondra, como usted bien lo ha manifestado, ya no se encuentra en el país, lamentablemente, por temas de precaución a su integridad física, su integridad psicológica, emocional. Recomendamos que se desplace a otro lugar hasta que podamos, de alguna manera, tener algún tipo de razón del por qué el gobierno ecuatoriano, a través de sus instituciones, a través del CIES, ahora entendemos, porque cada vez que aclaran, confunden más. Supuestamente el CIES habría dado una alerta de que la señorita Alondra Santiago estaría cometiendo algún tipo de acto que atenta contra la integridad y la seguridad del Estado. Y esto fue motivo de alerta también el Ministerio del Interior, que a su vez le pide al Ministerio de Movilidad Humana, de Relaciones Internacionales de Movilidad Humana, y que le revoquen la visa. El Ministerio lo hace y simplemente el día lunes en la tarde le notifica, lunes en la noche le notifica a través de un correo electrónico, en donde cordialmente le saludan para decirle que su visa ha sido revocada. Adjunto a este correo electrónico existe un documento escaneado en PDF que asumimos pues al comienzo que era algún tipo de broma, algún tipo de algo de mal gusto. Pero sí refleja un acto de autoridad pública, en este caso administrativa, en donde se le revoca la visa que Alondra tenía desde hace más de 19 años hasta aquí en el país, y con eso pues se terminaba este idilio por el himno nacional, sus sagradas letras y la interpretación que cada uno hacía. Concuerdo con usted, Francisco, en que usted, yo o cualquier otra persona podrá tener las más diversas opiniones a favor o en contra del estilo de Alondra Santiago para llevar a cabo sus editoriales críticos ante el gobierno. Pero evidentemente no constituye, primero, ningún tipo de delito. Segundo, y lo más importante, es que ella está ejerciendo un derecho constitucional básico y fundamental, su derecho a la libertad de expresión. Y además, en tercer lugar, está realizando un ejercicio periodístico. Por lo tanto, el ataque hacia Alondra Santiago es un ataque hacia todo el periodismo ecuatoriano. Hoy es de Alondra porque es cubana, porque tenía una visa. ¿Qué pasará con un ecuatoriano que tenga alguna opinión disidente o diferente a la del gobierno nacional? ¿Qué harán ahí entonces ahora? ¿Y por qué el CIES está trabajando en perseguir personas y periodistas en lugar de dedicarse realmente a establecer grupos de inteligencia que nos lleven un poco a la paz, ¿no? Que den inteligencia certera a las entidades públicas y del Estado para que tomen las riendas sobre el asunto de seguridad y no nos sigan gritando las calles? A ver, mire Carlos, en cuanto a lo de Alondra, es ahora y cuándo será el siguiente. Y yo eso, miren que no les acepto, ni a los defensores de Alondra ni a nadie. Yo soy un perseguido del Estado ecuatoriano desde el año 2014, cuando la señorita Alondra Santiago ni siquiera se le mencionaba y Mauricio Rodas nos votó de las radios municipales. O Lenín Moreno nos mandó a cerrar Ecuador inmediato en el 2019. Y ahí no le oigo, nunca les oí a ninguno de los que andan defendiendo ahora a la señora Alondra como que fuera la primera que es atacada en términos de violación de la libertad de expresión. No, señores, no es así. No es solo este gobierno. No es solo este gobierno. Lo fue Lazo, aunque Lazo yo debo manifestarle al menos con Ecuador inmediato, nunca tuvo ningún problema. Pero sí lo tuvo, por ejemplo, con la gente de la Posta. Si hay 9 colegas que han tenido que salir del país, prófugos. Y sí habemos de los que nos tocó soportar con el poder municipal la miseria humana de Mauricio Rodas. Y entonces no me vengan con que por Alondra ahora empieza la persecución. No es verdad. Capítulo 1, no es verdad. Muchos periodistas hemos sido perseguidos y no hemos recibido ese tipo de beneficio. Bien claro. Pero en cuanto a la señora Alondra Santiago, a mí no me preocupa tanto el tema de la controversia en el periodismo.
sino la controversia por cubana, la controversia por expresarse, por mujer. Eso me preocupa más, porque en realidad hay una especie de ensañamiento contra Alondra Santiago, y por eso hice referencia a lo que yo sí conocí en las redes sociales. A Alondra Santiago le viven persiguiendo por cubana desde hace rato y le mandan sacando del Ecuador a cada momento, cada quien quiere. Y esa es la parte injusta. No sé si ustedes lo enfocaron así, doctor Soria. Bueno, nosotros hemos enfocado el problema como tiene que ser enfocado a nivel jurídico, ¿no? Primero, eh, acabamos de poner una acción de protección el día jueves, si no estoy mal, una acción de protección con una solicitud de medida cautelar, precisamente para que una autoridad pública, jurisdiccional, constitucional, pare la violación de derechos constitucionales de contra del hombre. Y además un recurso de apelación ante el mismo acto administrativo que revoca la visa. Correcto. Porque si bien es cierto, Francisco, y es necesario aclarar que el gobierno del Ecuador, como cualquier gobierno a nivel mundial, puede revocar una visa cuando le dé la gana, siempre y cuando se lleve a cabo el debido proceso para revocar esa visa. Y aquí es importante hacer una aclaración especial. Cuando usted empezaba con los antecedentes, nos decía que ella fue objeto de una visa de reunificación familiar, una visa de amparo, que se llama. Correcto, es que Esto así fue. efectivamente así fue, porque su madre era ecuatoriana y no tenía ningún otro vínculo familiar en el país en donde estaba y por eso fue acogida acá. Eso se llama en el derecho administrativo un acto favorable, es decir, el Estado ecuatoriano a través de sus instituciones, mediante un acto de favorabilidad hacia la ciudadana cubana Alondra Santiago, le permitió esta visa ya permanente y de residencia que ahora tiene acá. Para Aclaremos poderla una revocar, cosa, doctor, aclaremos una cosa más. El acto de unificación familiar no es solamente por parte del Estado ecuatoriano. Ya salió el torpe que dijo que eso lo había hecho Correa. No. Es legislación mundial, es legislación mundial, es un derecho humano. La unificación familiar es un derecho humano en términos migratorios. Aclárese en eso, es necesario. Y eso era la visa que le protege a Alondra Santiago. uno de los ejemplos más grandes, Francisco, lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí precisamente se la entregaban estas visas de reunificación familiar en cualquier país del mundo, que acogió más migrantes en ese momento por Estados Unidos. Pero como usted bien lo señala, es un tema que no ha sido inventado aquí en el país, es legislación consuetudinaria ya mundial, como bien lo señala. Y bueno, ahora lo más importante es establecer el ¿cuándo puedo yo quitarle la visa? En cualquier momento sí, pero siguiendo un debido proceso. Entonces, si es que el acto de entregar la visa para reunificación familiar es un acto favorable, la ley dice que para poderlo revocar se tiene que seguir un proceso que se llama el de lesividad. Es decir, el Estado tiene que declarar lesivo para los intereses del público en general que se le haya otorgado esa visa y con eso cancelar. Aquí simplemente con dos informes supuestamente secretos del Ministerio del Interior y del CIES deciden ponerle fin a esta visa. Y más aún, lo que más llama la atención es que como no tenemos acceso hasta el día de hoy a estos informes, el presidente de la República al día siguiente a las 8 de la noche, en horario estelar, saca una cadena nacional con un texto antes del himno, se revelan a sí mismos. O sea, yo realmente No, esperaba eso que sí ya fue terrible ya. es completamente absurdo. Entonces, lo que estamos viendo son estos intentos de estos dictadorzuelos de estilo siglo XVI, siglo XVII, en donde simplemente porque a ellos se les ocurría no hacer algo o no permitir que alguien haga algo, pues los proscribían. Entonces, si bien es cierto, sí, la persecución política en contra de periodistas ha existido en muchísimos gobiernos de este país, yo creo que el de ahora es muy importante por la fuerza xenófoba que tiene exactamente. ¿Okay? El caso con Alondra Santiago. Pero después de esto tenemos que preguntarnos qué va a seguir, qué va a pasar después de que todo esto ocurra. ¿Vamos a normalizar acaso que cuando no nos guste algo, bien sea extranjero o nacional, vamos a tener que desterrarlo de nuestro país y volvemos a la época de las cavernas, de decir que tenga el mazo más grande para que imponga la ley, o vamos a permitir que sea la Administración de Justicia y sus instituciones quienes pongan un pare a esta locura que está haciendo el gobierno nacional? Usted planteó dos recursos frente al Estado ecuatoriano. El primero, una acción de protección necesaria, y la otra, la apelación a la acción administrativa. Frente a una definición del Estado, que como según me dice Norma Macías acá en nuestro espacio,
Ese atentado contra la seguridad del Estado también lo aludieron contra Jorge Glass, pues. Ese atentado contra la seguridad del Estado también fue contra Jorge Glass y por eso entraron a la Embajada de México en Quito, destruyeron la Convención de Viena, el derecho internacional y afectaron al Ecuador. ¿Cómo está la situación de las dos acciones planteadas legalmente? ¿En qué quedó la acción de protección? ¿En qué quedó la apelación? ¿Y en qué quedan los 5 días que tenían para proceder a sacar a Londra Santiago, extraditar del país, proceder a desterrarla? Doctor Carlos Soria. En las dos acciones planteadas hasta el momento, en la primera, la acción de protección, hemos pedido una medida cautelar que ponga un freno a la violación de derechos constitucionales. Esto debería conocerse de forma inmediata por parte de la jueza que está a cargo, es una jueza que ha sido sorteada de la niñez y la familia en el Distrito Metropolitano de Quito, y esperamos que hasta el día lunes al menos tengamos una noticia sobre la medida cautelar. De concederse la medida cautelar, pues el proceso de extradición que venía llevándose a cabo, pues no tendría efecto y se tendría que esperar hasta la audiencia de acción de protección para poder saber qué decisión toma la jueza y sobre eso, pues, recomendar los siguientes pasos a Londra. Y en el tema de la apelación, si bien es un tema de legalidad, existe un tema que está mal enfocado desde el ministerio y estamos pidiendo que lo resuelva. En este caso, ya la señora Gabriela Sommerfeld, que es la máxima autoridad de ese ministerio. Esperamos que pongan un freno a esta situación, que se den cuenta de que también pueden equivocarse y que lo que trataron de hacer a través de estos actos tendenciosos, tendencieros, como les digo yo, para poder perjudicar a una persona, les hace muchísimo más daño. Más una carrera. Estos falsos y estos apasionados nacionalismos que lo único que nos entregan es odio, no pueden ser permitidos en este país. Debemos enfocarnos en lo que sí es importante, la falta de medicinas en los hospitales, pacientes crónicos que no tienen cómo que se les atienda. Stolka diciendo que no va a permitir el tratamiento a nuevos pacientes porque no les ha pagado el Estado ecuatoriano. Esos son los verdaderos problemas. Pero mientras tanto se reciben créditos de instituciones públicas internacionales de financiamiento en donde $1.000 millones llegan al Ecuador y 800 millones se van a pagar deuda de la caja. Ahí está la prioridad del gobierno. Nos quieren hacer lucir bien en el extranjero, pero claro, aquí en la interna, pues censurando. Carlos, ¿qué sentido tiene en este momento y qué antecedentes hay para frenar las posibilidades de un destierro o extradición? ¿Existen? ¿No existen? Carlos Soria. Sí, bueno, claro. Efectivamente, estos son los procesos que ponen o deberían poner paro al proceso de deportación o de expulsión de Londra del país. Pero para no hacerle pasar, siempre nosotros confiamos en el sistema de administración de justicia, aunque bienvenido menos está. Pero no nos queda más como abogados que seguir peleando en la cancha que nos toca pelear. Solo así crearemos institucionalidad. Pero si es que eso no funciona, nosotros tuvimos la oportunidad de recomendarle a Londra que salga del país para que no se vean excluida en este proceso de deportación, que le vayan a la casa, que le detengan, que le lleven al aeropuerto, que le expulsen del país, porque además tiene una consecuencia, que es la prohibición de ingreso al menos 3 años al país. Entonces no queríamos que eso pase, queríamos primero poner a buen recado a Londra, porque además de todo esto, y gracias a lo que generó este discurso de ahora hace algún tiempo que bien usted mencionaba, había muchísima gente que estaba no solo ya en contra de la opinión de Londra Santiago, sino tuvimos alertas ya incluso de atentados en contra de su integridad física. Por eso que recomendamos que ella pudiera desplazarse fuera del Ecuador para que seamos sus abogados los que ahora peleemos sus batallas hasta que se pueda solucionar. ¿Carlos no le debilitó a su causa la salida de Alondra Santiago del Ecuador? No, para nada, porque siempre la prioridad para un profesional, de acuerdo a su ética y de acuerdo a su profesionalismo, será la seguridad física de la persona. Las peleas que nosotros peleamos son en audiencias. Yo no creo que esto nos afecte, más bien lo que puede hacer es darle a conocer a la jueza que tuvimos que hacer esto para que impedir la violación de los derechos. Ahora será ella quien tenga que determinar lo contrario, si es que es así. Ahora, yo me permito aclararle al público por si acaso. Voy a pasar nuevamente el editorial que yo emití sobre el mal uso del himno nacional. Ustedes se enterarán, somos el único himno que fue impedido por otro país, pues. España nos prohibió cantar el himno nacional.
Eso es para la historia. Carlos Julio Rosemena Tola, Luis Cordero, Luis Ignacio de Ventimilla, es la historia, es la historia. Pero sepan una cosa, ciudadanos, las ofensas al himno nacional, a los símbolos patrios, no son sancionables en el Ecuador. Se quitaron todas las sanciones. No existe en el Código Orgánico Integral Penal emitido desde el 2014 ninguna sanción con el tema de los símbolos patrios. De manera que sería interesante a veces que los señores asambleístas quieren debatir sobre el tema o dejarle sin esa sanción. Les abro al debate. Esto para aportar en términos jurídicos a los que están lanzando acusaciones y denuestos en contra de la señora Alondra Santiago, sí, no cometió ningún delito. Me permito avisarles, ninguno. No hay nada a lo que le puedan acusar. Pero sí me preocupa la acusación de violación a los secretos de Estado, atentado contra la seguridad del Estado. ¿Qué antecedentes tiene Carlos Soria? Ninguno. Ninguno que nosotros sepamos, conozcamos. Alondra ha revisado absolutamente todo lo que ha podido y en ningún momento se pudo establecer que existiera algún tipo de riesgo siquiera para que exista un informe secreto de la entidad llamada a la inteligencia en el país para que se justifique su salida del país por esto. Entonces, es un sin razón. Y además, se revela solito el presidente cuando a las 8 de la noche manda la cadena nacional por respeto al Ecuador. Yo creo que el respeto al Ecuador está en otro sentido, no en cadenas nacionales ni en persecuciones a periodistas extranjeros para tratar de silenciarlos. Yo creo que debemos unir esfuerzos absolutamente todos los ecuatorianos, independientemente de la ideología que profesen, porque estos atentados contra los derechos humanos se empiezan, lógicamente, con personas críticas, pero después se extienden a cualquier tipo de personas. No nos olvidemos lo de Olón, no nos olvidemos lo de ahora, lo de los ayunos escolares, cómo trataron y cómo sacaron a una empresa para poner una empresa funcionada. Esas son las cosas que realmente nos deberíamos preguntar. La preocupación está en términos jurídicos por las respuestas que pueda dar tanto la justicia como la Cancillería. ¿Cuál es la pretensión de su pedido ante la justicia constitucional, Carlos Soria, en el caso de Alondra Santiago? Que se declare la violación a los derechos constitucionales de Alondra, libertad de expresión, seguridad jurídica, debido proceso, derecho a la defensa, entre otros. Y que por lo mismo se declare nula esta resolución. Y por el lado administrativo, se revea la misma, que se suspenda sus efectos y que lógicamente se tome a causa realmente un trámite de legalidad que nunca debe haber sido tratado ni siquiera resuelto como fue. ¿Dónde está Alondra Santiago? Si lo puede decir, yo soy muy respetuoso de Lamentablemente, no, está bien. por cuestiones de seguridad no lo podemos revelar. Respeto muchísimo eso, doctor, además Claro. que es parte del secreto profesional del abogado, que merece respeto y consideración. ¿Cómo está ella? ¿Ha tenido contacto en las últimas horas? ¿Cuál es la situación de ella, de su compañero y también de su señora madre, la señora Aleida Santiago, madre de Alondra Santiago? Ella sí está en el Ecuador, por si acaso, en la ciudad de Sí, Guayaquil. claro, ella es ecuatoriana, está aquí y eso es lo que más le preocupa a Londra, ¿no? Porque con ella fuera el blanco de los ataques va a ser su familia, su madre, sus hermanos, entonces es algo muy complicado. Ella se encuentra, tiene bastante afectación por lo que le pasó, está un poco más tranquila y fuera del país se siente un poco más segura de todo. Lo único que queremos es que se restablezca el orden constitucional, que se restablezca la legalidad en este caso y ella pueda volver a su patria, porque esta es su patria. Vive 19 años acá, vino cuando tenía 13 años desde Cuba. Y resulta que ahora nos damos el lujo de tratar a este tipo de personas como que fueran extranjeros. Entonces es importante, al menos de ella sí se sabe el himno nacional, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante también. Quisiéramos hacer un llamado nuevamente a las instituciones, a las organizaciones de la sociedad civil, para que estén pendientes del caso, para que nos apoyen, para que estén verificando, estén observando todo lo que se da en este caso, porque es muy importante dejar este tipo de precedentes. Correcto. Tenga la bondad, después de este tipo de conflicto que se esté enfrentando, fije los tiempos para solucionar el problema o para sancionarlo definitivamente. ¿Cuáles son esos tiempos? ¿Esta semana que viene, Carlos Soria?
debería ser esta semana. Al menos la medida cautelar debería ser esta semana y la respuesta de la Cancillería al pedido de suspensión de efectos de la resolución de revocatoria. Dice la ley que tiene que ser en 3 días. Si en 3 días no nos contestan, es un silencio administrativo positivo y por lo tanto quedaría suspensa esta irrisoria resolución. Como abogado, ¿intentó hacer un acercamiento a la Cancillería para averiguar de qué se trataba esta situación? ¿Tiene acceso a Como abogado, información previa de lo que se le ha planteado a Alondra Santiago? Porque, advierto, toda resolución administrativa y toda resolución judicial tienen que ser motivadas. Quiere decir eso, público querido, que se le debe explicar los motivos por los cuales se tome esta decisión. Pero en el caso del documento a la señora Alondra Santiago, no consta esa motivación, a más de decir que se han violentado secretos, documentos y violentado la seguridad nacional. Pero esas no son motivaciones debidamente sustentadas. Pregunto, ¿esa es la falla por la cual ustedes enfrentarán este tema? Porque es evidente, si no hay motivación, es nula la decisión adoptada, es nula. Doctor Carlos Soria. efectivamente, concuerdo con cada una de sus palabras. Al no haber una motivación, ni siquiera el tema de motivación para poder establecer si es que los hechos se subsumen en el derecho, sino ni siquiera conocemos cuáles serían esos actos, esas alertas que supuestamente se habrían levantado porque las que han catalogado como reservadas de secreto. Pero no nos olvidemos que para que un documento pueda ser catalogado como secreto o como reservado, tiene que haber un acta del COSEPE que lo ponga. Imagínense lo que sería que el COSEPE se reúna para tratar la revocatoria de visa de Alondra Santiago. Estaríamos todos locos. O sea, es el No, aparataje ya. estatal No, completamente Carlos Soria, funcionando eso en es contra. imposible. Eso es Exacto, entonces imposible. vamos a tener que conocer esos documentos y hemos solicitado, tanto en acción de protección como en la apelación, que se nos pongan en conocimiento para poder realizar una defensa técnica. Carlos Soria, yo le agradezco la gentileza en sábado tarde. Lo que pasa es que este programa, el horario lo escogió el público, me va a creer Carlos. Y a nuestros No, invitados siempre les explicamos, además, bueno, les agarramos cansaditos el sábado, perdón, más bien dicho, más descansaditos, más serenos, como que las cosas son un poco más llevaderas y por eso el programa está teniendo el éxito que tiene. Yo le agradezco, Carlos, y como abogado estar pendiente del tema, como periodista estar gracias, pendiente del muchísimas tema. gracias. ¿Sabe por qué? Porque nos compete el derecho y nos compete la prensa. Por si acaso, ciudadanos, Gracias. los periodistas no somos los propietarios del derecho a la libertad de expresión. Ese es un derecho ciudadano. Ciudadano. Siempre valórenlo eso. Y el reclamo en derecho es también un derecho ciudadano. El doctor Carlos Soria, muchas gracias por estar con nosotros. Es usted muy gentil, doctor. Gracias, Francisco, gracias por la invitación y estoy a la orden. Una buena tarde. Esto es Ecuador Inmediato, estamos en el número 66. Gracias por los que están aportando con ideas, como por ejemplo, me acaban de sugerir una, ¿no? Que dirija todos los días en la emisión del himno nacional en sus 6 estrofas. Más bien, le pido a la gente, a ver, es bastante fácil entrar al internet y leer las 6 estrofas, escuchar la música del himno nacional, entonarlas, pueden todos y cada uno hacerlo. Háganlo a su voluntad. Lo otro, denme su superchat, denme su apoyo. Este programa siempre cuenta con la presencia en el equipo de trabajo del señor Carlos Esteban Gómez Bracho, a quien le agradezco siempre, al querido gato, por poner al aire el programa, a nuestro CEO, Jimmy Paul Fernández, y a los compañeros en redacción, a Andreita Cataña y Cristian Daniel Maila. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Viene, ya viene, como sabe decir el Pillolín, ¿no? Y nada lo detiene. Un saludo a Pillolín, por cierto, sé que le está yendo muy bien en su propuesta de hacer un stand-up grandotote. Eso va para el 27 de julio y el 3 de agosto. El 3 de agosto va a ser acá en Quito. A ver si nos juntamos con Pillolín. Sería una muy buena idea. Y tenerle aquí con nosotros, ¿no? Un ratito. Se me acaba de caer el audífono. Bueno. Estoy con ustedes en un momento más. Ya tengo lista la entrevista con Leonardo Orlando aquí en el programa número 66 de Ecuador Inmediato. Sigo con ustedes en el chat, pero hasta tanto, denme su superchat. Ayúdeme. Estamos
En directo, número 66, Ecuador Inmediato.